los hombres, al final. Segunda y última parte. No realizar contajes ni análisis correctos sobre la violencia en la pareja, exagerando de forma evidente la victimización de la mujer para culpar de forma desmesurada a los hombres, mientras se ignora el elevado ratio de maltrato sufrido por varones a manos de mujeres maltratadoras, es desigualdad. Hacer huelgas laborales solo de mujeres con cerca de un 95% de muertes laborales masculinas es desigualdad. Crear y mantener con presupuestos públicos observatorios para la salud de las mujeres, como sucede en España, sin que existan entidades similares para los hombres cuando estos tienen una esperanza de vida unos 5 años inferior y padecen problemas sanitarios más específicos de su sexo o asociados a su rol, es desigualdad. Incluso la Ley de Igualdad Española 3/2007, fruto del feminismo de género, modificó en su disposición adicional 9.2 a la Ley General de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud para garantizar, literalmente, la promoción y protección de la salud laboral, con especial consideración a los riesgos y necesidades específicos de las trabajadoras, a pesar de las lamentables estadísticas padecidas por los varones en accidentabilidad o enfermedad laboral. Así que ya sabemos que el feminismo de género es un enemigo de la igualdad. No tienen ningún derecho a pedirnos que apoyemos su modelo sexista. Es casi como pedirnos que no pensemos. Tenemos pleno derecho a posicionarnos en contra de este desvarío e injusticia. Es decir, una buena parte de la reivindicación feminista se basa en el gran disparate dialéctico, en el insustancial error de análisis, de focalizar la lucha y el debate sobre la igualdad solo en aquello que discrimina, perjudica o pueda potenciar la felicidad y bienestar de las mujeres, y repetirlo cuantas más veces y con cuantos más medios y carga emocional mejor, mientras se ignoran y tapan los perjuicios y discriminaciones que puedan soportar los hombres, a los que además se culpa de forma sistemática para que nadie les defienda ni empatice con ellos al margen de lo desfavorable que sea su situación. Esto es marrullería política mezclada con un lenguaje propio de la propaganda de tiempos de guerra, diseñada para colocar a los hombres en la posición del enemigo, paso previo a atacarlos después con gran dureza. Esta injusta culpabilización colectiva, en la que la gran mayoría de los hombres son satanizados por las malas acciones de unos pocos, reduccionismo malintencionado que de ejercerse contra cualquier otro grupo humano sería tachado de racismo, xenofobia u otro sinónimo de intolerancia y abuso, es la causa de herramientas penales cada vez más destructivas con los hombres, e impulsa un inmenso odio sociocultural en su contra, necesario para que mientras se les vulnera la gente mire para otro lado o lo considere como un mal menor. Por eso el artículo 153.1 del Código Penal puede estigmatizar y condenar a un hombre por maltratador, destrozándole la vida en muchos casos, en base a acciones de un valor mínimo que de ser cometidas por mujeres apenas tendrían consecuencias legales, si es que llegasen a juzgarse siquiera. Incluso el mismo concepto ideológico que anima este 9º Congreso sobre la violencia contra las mujeres se basa en sesgos clarísimos que limitan el análisis de forma peligrosa. En efecto, ¿por qué no se ha invitado a este acto a expertos en violencia en la pareja que no sean de género? ¿Por qué los expertos neutros que han realizado el informe Dunedin o el informe PAS no participan en estas reuniones? Peor aún, ¿por qué no se exponen sus conclusiones y se razona desde las mismas, cuando son estudios de un gran valor académico y carentes de arbitrariedades? No olvidemos las palabras de la experta que realizó el informe Dunedin. Las chicas pensaban que no pasaba nada por pegar a su pareja, que a nadie le importaría, o cuando salieron estas conclusiones por primera vez, fueron rechazadas de plano por la mayoría de las criminólogas feministas, así que tuvimos muchas dificultades para publicar esos artículos. Es lamentable este parcialismo acaparador en el marco de la violencia en la pareja, porque no permite resolver adecuadamente este problema y puede contribuir a crear otros nuevos. Es normal que las chicas o mujeres maltratadoras piensen que a nadie le importa el que maltraten a sus parejas masculinas, ya que el feminismo de género, que es quien controla este tema, desde el mismo diseño de sus encuestas, ni siquiera pregunta a los hombres sobre el considerable y constatado grado de abuso que estos sufren. Ante este panorama resulta comprensible que se esté produciendo la respuesta a los rotundos errores y miserables ardides del feminismo de género, consistente en que sus oponentes seamos cada día más, precisamente porque le hemos visto el rostro detrás de la máscara y sepamos que es un movimiento injusto. Por eso desde la asertividad, la honestidad y a favor de una relación más positiva y armónica entre los dos sexos, haremos lo posible para hacerle caer en el pozo histórico de las ideologías nocivas. No van a acomplejarnos con la necedad culpabilizadora de que si no apoyamos su modelo de desigualdad estamos a favor de la violencia.
Esa baja manipulación no nos doblega, al contrario, nos motiva a demostrar con más empeño la vileza de la que son parte activa. Por citar otro vergonzoso ejemplo de hasta qué punto es poco igualitario el embrismo al que tan enconadamente defiende Eric Pescador y de cuyo sexismo quiere hacernos cómplices a los demás, haré mención al informe de la OIT del año 2011 titulado La igualdad en el trabajo. Un objetivo que sigue pendiente de cumplirse, en el que se analizan las desigualdades laborales y se plantean las directrices necesarias para combatirlas a nivel internacional, de acuerdo con las indicaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Para quienes no tengan el tiempo de leerlo puedo resumir un aspecto fundamental de este informe, ya que sí lo he leído, a pesar de intuir desde un principio la injusticia embrista que iba a encontrar en él. En este análisis de desigualdades y discriminaciones se aplica la óptica feminista de género. Como resultado, en este documento se citan y tratan de corregir con medidas prácticas y recursos reales las discriminaciones sufridas por las mujeres, también las de las personas obesas, los emigrantes o los enfermos de VIH, pero no se dedica ni una sola línea, ni un solo consejo práctico, ni una sola medida pública que mencione o se destine en específico a las discriminaciones laborales sufridas por varones, más concretamente por trabajadores masculinos, a pesar de que somos los hombres quienes sufrimos la mayor cantidad de accidentes laborales mortales o graves, e incluso las enfermedades profesionales más nocivas y letales también a nivel mundial. Y la OIT y sus expertos deberían ser los primeros en saberlo. De hecho, la directora de ONU Mujeres en la fecha en que se presentó este texto, Michelle Bachelet, estuvo presente en su inauguración como invitada de honor. Y aprovechó su comparecencia para hablar sobre las discriminaciones de las mujeres y expresar su voluntad de que ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo trabajasen conjuntamente para acabar con la discriminación laboral femenina. No hubo ningún representante de ONU Hombres que se lamentase y protestara porque la Organización Internacional del Trabajo, despiadadamente, no mencionase siquiera en ningún punto de su informe de cerca de 100 páginas las discriminaciones laborales masculinas como paso previo necesario para hacerlas visibles y abordarlas con políticas específicas encaminadas a acabar con ellas. De hecho, ni siquiera existe la institución ONU Hombres, ya que la ONU es hembrista y se despreocupa de las discriminaciones sexuales masculinas, lo mismo que hace la OIT. Cuarto link al informe de la Organización Internacional del Trabajo. La igualdad en el trabajo. Un objetivo que sigue pendiente de cumplirse. En efecto, en la sociedad feminista de género no caben ni la ecuanimidad ni la mínima justicia al abordar el grave problema que la discriminación sexual ocasiona a los dos sexos. ¿Un fracaso absoluto de esta ideología? No, al contrario, todo un éxito para la misma, ya que el feminismo de género jamás ha pretendido ser igualitario. Mienten al afirmar tal cosa. Lo que llaman igualdad de género es ejercer la casi máxima parcialidad a favor del sexo femenino. Levantarnos de las sillas y pasar al fondo de la sala si somos feministas. No quiero. No soy feminista porque el feminismo actual incluye en sus premisas básicas al femicentrismo, al embrismo y la misandría, y eso es lo que soportaremos cada vez más mientras este movimiento tenga un papel preponderante. Es incorrecto hacernos pasar a los hombres al final. Y como preguntó otra sexista, ¿se sienten los hombres que no se han levantado machistas? Mi respuesta serían otras preguntas bastante similares a la suya. ¿Te sientes tú, y quienes nos discrimináis a los hombres de mil maneras, incluso pidiéndonos que pasemos al final del auditorio, una misándrica y una hembrista? ¿Se te ha ocurrido alguna vez que puedas serlo, a pesar de que eres la que más culpas a los demás de sexistas con mucho, poco o ningún fundamento? Pedir a los hombres que se levanten y pasen a las sillas del fondo como si fuesen autómatas carentes de juicio crítico u opinión solo porque una generista se lo pide encaja muy bien con el modelo de civilización global hembrista que se está impulsando desde que en el año 1995, tras la cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer celebrada en Pekín, la ONU aceptase implantar el modelo feminista de género a nivel nacional e internacional. Por eso, si un hombre pidiese a las mujeres que pasasen al fondo de las filas en un congreso, el escándalo sería mayúsculo y la crítica unánime. Además, en la sociedad de género debe concienciarse a las mujeres para que estén empoderadas y participen y reivindiquen al máximo en lo referido a sus intereses. Pero a los hombres no. Los hombres debemos permanecer ignorantes de nuestras discriminaciones y acostumbrarnos a ceder nuestros derechos. Cuantos más derechos cedamos y más fácilmente lo hagamos, mejor. Y para cualquiera que comprenda cómo funcionan las dinámicas ideológicas y sociopolíticas, esto supone ya en sí mismo una grave discriminación contra el sexo masculino.
Pretender que callemos y pasemos al final mientras aceptamos pasivamente que se pisoteen nuestros derechos humanos fundamentales es un buen símbolo de la opresión que nos reserva la tiranía violeta, al convertirnos desde el análisis que oculta y culpa, pasando por las leyes que castigan de forma desproporcionada, hasta las peticiones que humillan y vejan, en personas de segunda categoría. A estos hombres se les pedía que se sentasen atrás porque una parte muy incongruente y maniquea del análisis de género les considera cómplices del maltrato a las mujeres a partir de la falacia del patriarcado machista hegemónico, que culpa injustamente a todo el sexo masculino de las discriminaciones distorsionadas y exageradas que las ultrafeministas pretenden que sufren las mujeres. Es decir, se les pidió sentarse atrás porque son víctimas de la misandría. Hicieron bien aquellos que protestaron o no se levantaron, los que se enfrentaron a la presión o directamente no cedieron. Más tendremos que enfrentarnos los hombres en el futuro a este modelo tan incoherente como simplista que nos discrimina y ataca. Pero para argumentar rápidamente por qué negarse a obedecer fue lo correcto baste la siguiente respuesta. El feminismo de género es embrismo politizado y en consecuencia pura desigualdad, y por eso una buena parte de lo que genera es injusto y sexista. No secundo este modelo errado de feminismo, tampoco acepto que me culpen por mi sexo masculino. Por eso me quedo donde estoy. Punto. Y esta frase escueta y directa avalada por todos los datos y análisis rigurosos que las hembristas y sus aliados prefieren que no conozcamos sirve de crítica demoledora contra el enorme y bien subvencionado movimiento feminista de género, al mostrar sin paños calientes lo endeble de su base. También explica toda la polémica subterránea que trata de ocultarse desesperadamente por nuestras autoridades mediante un adoctrinamiento y bombardeo propagandístico constantes, precisamente para sepultar bajo el efectismo, la charlatanería y los eslóganes que aturden y obstaculizan el debate cabal, el ya considerable rechazo y hartazgo de la ciudadanía frente al generismo. Se empleó por parte de quienes manipulaban a estos hombres la excusa bien sonante de la empatía, cuando su empatía es nula si la peor parte la llevan los hombres. Hombres a los que dentro de poco podría separárseles de sus hijos en base al artículo 153 del Código Penal. Esto jamás se le haría a una mujer. No nos dejemos engañar. Es embrismo no igualdad. También se habló de ceder símbolos. Pero lo que piden realmente es ceder la razón, la verdad y en esencia la propia dignidad frente a la presión coercitiva, la desinformación y la ignorancia extendidas al máximo, típicas herramientas totalitarias que a medida que ganan influencia aumentan su opresión y tenacidad. Todo con el propósito de implantar de forma consciente, calculada y medida en sus tiempos un modelo de sociedad, y a la larga un tipo de civilización de género, en la que los hombres seremos discriminados y las mujeres privilegiadas. Hicieron bien en protestar y en no levantarse. Hicieron bien en oponerse a las trampas y abusos sexistas de la tiranía violeta. Tenemos que hacer más. Aún queda mucho para avanzar en igualdad entre los dos sexos, pero acertaron al protestar y no levantarse. Notas. Nota 1. Por lo demás la empatía la merece todo el mundo, ¿o acaso los hombres no? Y como resultado del adiestramiento psicosocial y los roles que la sociedad ha reservado de forma diferenciada a los dos sexos durante siglos, los hombres suelen recibir menos afecto y vínculo íntimo y empático que las mujeres, lo que concluye en que inspiren bastante menos compasión. Incluso si hablamos de las estadísticas sobre violencia social, los hombres recibimos mucha más violencia, incluida la grave, que las mujeres. Lo afirman estudios objetivos y rigurosos. Por ejemplo, según la UNODC, Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en su primer estudio global sobre el homicidio, Quinto Link, publicado en el año 2011, estableciendo una media mundial, los hombres se enfrentan a un riesgo mucho mayor de muerte violenta, 11,9 por 100.000, que las mujeres, 2,6 por 100.000. Otro estudio de carácter internacional realizado por la secretaria de la Declaración de Ginebra en el año 2011, el informe sobre la carga global de la violencia armada, da valores mundiales de violencia mucho más elevados para los hombres que para las mujeres, con un 87% de hombres víctimas de muerte violenta frente a un considerablemente inferior 13% de víctimas de sexo femenino. Lo mencionado por la UNODC se plantea fuera de períodos de guerra o situaciones de conflicto armado, en las que las muertes violentas de varones aumentan, ya que desde tiempos inmemoriales los hombres hemos sido utilizados mayoritariamente para crear soldados. Los cálculos de la secretaria de la Declaración de Ginebra en su informe La carga global de la violencia armada emplea una base de datos que incluye muertes violentas tanto en situaciones de conflictos armados como exentas de ellos.
Estos recuentos tan claramente adversos con el sexo masculino son resultado de dos discriminaciones sexuales atávicas. La educación para la competencia extrema entre varones y la vinculación de lo masculino al riesgo. Bien, podríamos concluir siguiendo el análisis de las feministas de género, en que evidencian un modelo de violencia de género antivarón, ya que se trata de una violencia y carga ejercida por la sociedad de forma preferente contra los hombres por ser hombres. Sin embargo, nuestras instituciones de género no dicen nada en estos casos. Por eso el que no se hagan conferencias contra la violencia a los hombres, ya sea doméstica o de otro tipo, paralelas a las existentes contra la violencia a las mujeres, es prueba de una fuerte misandría global y de la inexistencia en el marco contemporáneo de una labor honestamente igualitaria. Es decir, otra demostración más de la farsa que es el feminismo hegemónico y porque estamos obligados a superarlo y dejarlo atrás para poder construir una civilización justa con los dos sexos, que ayude a armonizar de forma constructiva su entendimiento y convivencia.